especialista. Como cada viernes, el kinesiólogo Marco Loyola va a tocar un tema bastante interesante. Hoy con el hombro, patologías del hombro. Sí, bueno, tenemos nota introductoria y ya saben ustedes que también van a poder hacer sus consultas a nuestro Facebook y a nuestro teléfono. Vamos a verle y ya conversamos con él. Los hombros son las articulaciones con más movilidad en el cuerpo y están formados de 3 huesos, los cuales son la clavícula, los omóplatos y el húmero. Los hombros pueden ser inestables debido a que la cabeza del hueso del brazo es mayor que la cavidad que la aloja, por lo que para que permanezca en una posición estable o normal hay músculos, tendones y ligamentos que mantienen esta zona inmovilizada. Debido a su inestabilidad, en el hombro ocurren muchos problemas comunes, entre ellos torceduras, distensiones, dislocaciones, separaciones, tendinitis, fracturas y artritis. Generalmente los problemas del hombro se tratan con reposo, hielo, compresión y elevación. Otros tratamientos incluyen ejercicios, analgésicos, antiinflamatorios y cirugía, cuando los otros tratamientos no surten efecto. Una causa común de dolor en el hombro es la lesión del tendón del manguito rotador, que es la parte del hombro que ayuda al movimiento circular. Otra causa común es la lesión de la bursa, que es un saco lleno de líquido por debajo de la parte más alta del hombro. Algunos de los síntomas que avisan que hay problemas en el hombro es el dolor que puede llegar a sentir cuando realiza actividades como pintar, levantar peso o jugar algún deporte que requiera que usted levante los brazos. Recuerde que el hombro es una articulación delicada, por lo que tener precaución con esta zona nunca está de más. Bueno, ahí estaba entonces la nota introductoria de nuestro periodista Fabián Mora con el tema que tratamos ya con nuestro kinesiólogo Marco Loyola, que nos visita todos los días viernes. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y decía la nota introductoria que estas lesiones de hombro se producen a lo mejor o son más frecuentes ahora quizá porque es una zona que cada vez movilizamos más. ¿Es por eso? Más que cada vez movilizamos más, el hombro es la zona más móvil del cuerpo. Y como es la zona más móvil del cuerpo, la estabilidad del hombro es la que se compromete. Entonces, por ser una zona extremadamente móvil, con un tremendo rango articular, entonces siempre tenemos que pensar que existe mayor inestabilidad. Y por lo mismo, asociado a la gran movilidad, a la baja estabilidad, tenemos una tremenda cantidad de lesiones de hombro. ¿Podemos explicar un poquito, Marco, de qué se compone el hombro? Porque tengo entendido que son varias cosas las que hay importantes. Cuando hablamos de patología del hombro, no solamente tenemos que pensar en la articulación del húmero con la escápula, que es la articulación glenumeral, que es la que otorga gran movilidad, sino que también tenemos que pensar en todas las articulaciones accesorias. Tenemos que pensar en la esternoclavicular, que es la porción más interna de la clavícula. Tenemos que pensar en la acromioclavicular, que es la porción más externa de la clavícula. Tenemos que pensar en la homocerrática, que en el fondo es la escápula con el cerrato, un músculo que va por debajo. Tenemos que pensar en un sinfín de patologías que pueden afectar no solamente a esta articulación, sino que a todo el cíngulo del hombro, incluso a la columna cervical. ¿Pero es tan común el hecho de que haya lesiones de hombro o generalmente ya se especifican más en personas, como hablábamos el otro día, por ejemplo, del túnel carpiano, que se dedican demasiado a lo mejor o tienen actividades en las que someten al hombro a demasiada actividad? La patología del hombro está asociada a personas que trabajan haciendo cosas en altura, en el fondo, que trabajan desde este rango hacia arriba. Es decir, personas que trabajan constantemente tendiendo ropa, como las dueñas de casa, que golpean mucho el hombro, lo traumatizan durante un largo tiempo y van a ser patologías crónicas. Generalmente estas patologías están asociadas más a la tercera edad, más que a personas jóvenes, como hablábamos del síndrome del túnel carpiano antes. Esta es una enfermedad un poquito más de la tercera o cuarta etapa de la vida. ¿De desgaste podríamos decir? ¿O? La verdad que sí, pero ojo, más que un desgaste óseo de la articulación exclusiva del hombro, y me refiero exquisitamente a la glenoides, que es la parte de la escápula que se articula con la cabeza del húmero, básicamente es una enfermedad muscular y tendinosa. Las patologías que nosotros tenemos básicamente afectan a los tendones del hombro. El supraespinoso es uno de los tendones que más se lesiona, y el supraespinoso es un músculo que está por arriba y que generalmente nosotros lo usamos bastante para despegar el hombro en su primera etapa de movimiento. Cuando la cabeza del húmero asciende, por un traumatismo, puede ser una caída con el brazo extendido, a lo mejor yo pensé que me había lesionado la muñeca y nunca me di cuenta que había tenido una lesión que me ascendió el hombro y esa lesión pasó desapercibida.
tal vez me caí hacia adelante y me apoyé, mi hombro retrocedió sobre la cabeza. Tampoco me di cuenta nunca de que había tenido esta lesión y la verdad es que esta lesión se perpetúa en el tiempo y el problema es que ya empieza a producir trastornos de pequeños movimientos en el hombro y eso empieza a capturar el supraespinoso, que para mí es un tema elemental de entender por qué se captura este músculo y por qué genera tanta patología de hombro en esta porción. ¿Y cuáles son los tipos de lesiones que se pueden generar? A propósito de lo que ya nos estás contando, me imagino que hay distintos tipos dependiendo de lo que te ocurra. Las lesiones de hombro, nosotros tenemos lesiones traumáticas de hombro, ¿ya? Como puede ser una fractura o una luxación, que son frecuentes. El hombro es una de las zonas que más se luxa en el cuerpo humano, ¿ya? Tenemos patologías degenerativas crónicas que tienen que ver con el paso de los años. Es muy infrecuente ver artrosis glenumerales, pero sí vamos a encontrar artrosis del tercio más externo de la clavícula, con el huesito que está encima. Ahí sí vamos a observar algunas zonas de artrosis. Tenemos que hablar de patologías tendinosas que también están muy asociadas al sobrebuso. Como te decía, la captura del supraespinoso. Algo que te comenté antes es que justo por arriba del hombro, donde se articula esta cabeza, existe un hueso que se llama acromion. Cuando la cabeza asciende, disminuye el espacio que existe con este acromion. Justo por debajo, entre estas dos zonas, pasa el músculo supraespinoso. Si por algún motivo la cabeza asciende, empieza a comprimir de forma crónica el supraespinoso. La compresión crónica del supraespinoso va a empezar a generar un montón de patología, es muy doloroso y la verdad es que no es tan complejo de tratar. O sea, pero una vez que ya llegas a ese tipo de lesión, ¿va a permanecer en el tiempo? ¿Va a ser crónica o se va a poder ir tratando un poquito para aliviar también lo que son los dolores? Yo creo que sí se puede tratar cuando está en una etapa aguda y se puede tratar, por supuesto, en una etapa crónica. Yo antiguamente pasaba mucho el ultrasonido en el hombro para descongestionar, para irrigar esa zona, para calentar, para eliminar el dolor. Pero en el fondo, ahondando en osteopatía, aprendiendo un poco más del tratamiento del hombro, me he dado cuenta que en realidad lo que necesitamos realmente es cambiar la estructura, es decir, ampliar el espacio. Y el espacio no lo vamos a poder ampliar con tanta fisioterapia, sino que lo vamos a ampliar con manipulaciones, con ejercicios dirigidos, con mucho ejercicio en casa. ¿Y cuáles son los principales síntomas, Marco, que se pueden tener para detectar que efectivamente uno puede tener una lesión en el hombro? Obviamente el dolor me imagino que es lo que más uno siente. El dolor es por lo que el paciente consulta de forma habitual, ¿ya? Pero básicamente la sintomatología está ligada a lo que ocurre. Si usted trabaja y es dueña de casa y trabaja colgando ropa o trabaja en altura, trate de bajar las cositas de altura porque va a empezar a producir síntomas. Los síntomas son el dolor, la pérdida de movilidad, la falta de rotación del hombro, inclusive algunas cefaleas producto de la sobretensión de la musculatura y dolores irradiados justo por debajo de la axila. Generalmente el dolor es difuso, se aboca al hombro y de ahí corre hacia parte del brazo. ¿Y te puede comprometer también las falanges o no? Te puede comprometer la mano siempre y cuando la articulación del hombro esté en una disfunción que provoque alguna compresión de plexo arriba, de los nervios que pasan por debajo de la clavícula, que lo conversamos la semana pasada. Una lesión del hombro puede subir y posteriorizar la primera costilla y si esta se sube y se posterioriza, comprime vasos sanguíneos que irrigan la mano. Comprime también parte de los nervios que salen desde la columna cervical. Muchas veces pensamos que son lesiones de hombro y en realidad son lesiones de columna o son lesiones de la primera costilla las que están provocando estos dolores al hombro. ¿Y qué te puede comprometer en el hecho de que tengas un hombro lesionado y el otro no? Porque me imagino que generalmente siempre va a ser el que uno más utilice. Está ligado al sobreuso. Y el general existe un síndrome de sobreuso también. El síndrome de sobreuso se da cuando yo utilizo mucho este hombro, pero si ya empieza a doler y lo dejo de hacer funcionar, entonces va a empezar a sobreusar el otro hombro. Y ahora vamos a tener una patología bilateral. Entonces hay que tener ojo de consultar a tiempo, hacer la rehabilitación, es posible corregir estas patologías y es posible quitar el dolor del hombro. Decía en la nota introductoria que el mejor o la mejor curación en este caso o rehabilitación es el reposo, estar tranquilo, tal vez incluso alguna vez usar algún tipo de medicamento. ¿Tú qué recomiendas, Marco, como especialista? El reposo yo lo recomiendo para la etapa aguda. Estoy hablando de 3 o 4 días cuando el dolor es mucho y me impide movilizar el hombro. Pero yo no creo que sea una buena medida inmovilizar el hombro porque eso va a producir atrofia muscular. La musculatura empieza a desgastarse, pierde fuerza, entonces también vamos a perder parte de la función del hombro. Por lo menos yo, durante mi tratamiento kinésico, para nada estoy a favor de la inmovilización mantenida del hombro por una tendinopatía, por una tendinitis del hombro. Porque eso va a ocasionar esta pérdida muscular y esta pérdida muscular va a generar más trastornos a posteriori de los que tengo con la misma patología. Perfecto. Bueno, ya saben que estamos hablando con Marco Loyola, kinesiólogo que nos visita todos los viernes. Hoy con las lesiones del hombro es momento de que ustedes hagan sus consultas. Edgardo nos cuenta cómo.
Así es, Emilia, pueden hacer las consultas a través del teléfono y a través del Facebook. El teléfono es el 220-7021 y nuestro Facebook lo pueden buscar como Matinal Siempre Juntos. Un muy interesante tema que estamos desarrollando junto al kinesiólogo Marco Loyola. Así que están esas dos instancias, el Facebook Matinal Siempre Juntos y también el teléfono 220-7021. Bueno, ya lo saben entonces, dos vías por las que ustedes pueden hacer sus consultas. Hoy para el tema de lesiones de hombro también pueden aprovechar la instancia de que Marco nos visite, siendo el kinesiólogo, también nos pueden hacer alguna consulta relacionada con su especialidad. Marco, veíamos también en la nota el tema del taping, creo que se llama, esto de colocar cintas y que se ha vuelto cada vez más común. ¿Tú lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Cómo lo ves? La verdad es que yo lo recomiendo en manos expertas. Ojo, el taping es una herramienta kinésica. Por lo tanto, siempre que un kinesiólogo lo instale y lo sepa poner, no va a haber mayores complicaciones. Pero muchas veces el taping produce algunas pérdidas de movilidad cuando son taping rígidos. Existen estos taping elásticos, que son los que habíamos en la nota, que están muy utilizados porque lo vemos en los reality, todos los futbolistas están con taping hoy en día. Es una herramienta más de la kinesioterapia. No es una herramienta que yo frecuente, pero sí es una muy buena herramienta para el uso de los colegas. Así que si tiene alguna posibilidad de encontrar la disfunción del colega, el kinesiólogo, y corregirla con un taping, entonces sí puede corregir gran parte de los trastornos que tengan. Vale, tenemos ya una consulta vía telefónica. Está Silvia en línea. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama, Silvia? De San Pedro. De San Pedro, muy bien. Cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar a Marco? Mire, la consulta es la siguiente. A mí me hicieron una ecotomografía en el hombro hace como 2 o 3 años atrás por un dolor constante que tenía, que me tomaba hasta la mano. Y el resultado fue que tengo un tendón cortado. Y la verdad que yo hice tratamiento con kinesiólogo y no me quise operar. Y resulta que ahora de vez en cuando el dolor es fuerte. Hay tratamiento con algo especial, porque yo la operación no quiero hacérmela, porque he visto en amigas que se han hecho la operación y han tenido que volver a operar, entonces Para ti, no quiero. la última opción. Sí. Ya. Vamos a ver si Marco tiene alguna consulta para ti. Silvia, ¿le quieres preguntar algo? No, a no Silvia? tengo preguntas para Ya, le podemos responder entonces. Mira, Silvia, Marco te va a responder en pantalla. Ya, A tu gracias, duda, buenos ¿vale? días y excelente programa, gracias. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. Bueno, ahí está la consulta de Silvia. Bueno, ¿te acuerdas que comentábamos que el ascenso de la cabeza humeral puede comprimir alguna musculatura? El ascenso mantenido de la cabeza genera trastornos de movimiento. Cada vez ahora que el hombro haga estos movimientos va a empezar a chocar con el huesito de arriba y va a empezar a comprimir este tendón. La compresión mantenida va a generar una ruptura. Va a generar primero una herida dentro de esa zona y luego va a generar la ruptura del músculo. Silvia me comenta que se rompió el músculo. Los más probables en romperse son el supraespinoso, que es este músculo que está acá atrás y que permite abrir el brazo, y el tendón de la porción larga del bíceps, que es este músculo que todos sacan cuando tiene mucha fuerza. En el fondo, el tendón de la porción larga se corta. Son los dos que más se cortan porque son los dos que se exponen más a la compresión de la movilización de esta estructura. Silvia, lamentablemente, si tu hombro sufrió este problema, la única solución para poder reponer esto es la cirugía. Si ya tenemos un corte, no hay posibilidad ni con taping ni con maniobras kinésicas que nosotros podamos ligar esto. Pero yo quiero ser bastante férreo en la defensa del gremio kinésico. Ojo, que si a ti te operan, un buen kinesiólogo perfectamente puede echar a andar ese hombro sin ningún problema. La cirugía corresponde al 50% de lo que ella necesita. El otro 50% es una muy buena rehabilitación kinésica para poder devolver al hombro su movilidad lo antes posible y su función completa, y lo más importante, sin dolor. Si a ella le duele todavía, significa que la ruptura está generando trastornos, está generando disfunciones en el hombro, y esas disfunciones no han podido ser corregidas, por eso que tiene tanto dolor. O sea, que los casos de sus amigas de que se operaron y después tuvieron que volver a operar, no tiene por qué pasarle a ella, que se ponga en manos de un buen experto. La verdad es que la cirugía fracasa cuando el tratamiento kinésico no ha sido óptimo. O cuando la gente muchas veces dice, no, yo fui al kinesiólogo, fue 2 o 3 sesiones y no fue más. O porque no le gustó, o porque le dolió en un principio. Entonces deja de asistir. La cirugía sí va a fracasar si es que no tenemos un tratamiento kinésico adecuado. Tienen que ir de la mano la cirugía en traumatología y la kinesioterapia, sí o sí. Bueno, y a propósito de eso, Marco, nos ha llamado muchísima gente preguntando dónde atiendes tú, dónde está tu consulta, para que nos quede claro a todos.
Bueno, yo estoy atendiendo en Janequeo 225, es el Centro Médico Regional, así que ahí pueden llamar por teléfono al 2238-915, solicitan su hora y más información pueden encontrar en www.marcoloyola.cl. Ah, también tienes página web. Normalmente estoy subiendo artículos interesantes sobre cómo rehabilitarse, sobre algunas actividades con pacientes. En el fondo, la información que ellos mismos me van solicitando, yo la voy subiendo a la página y tienen ahí un foro para poder hacer preguntas y más cositas entretenidas. Centro Médico Regional. Janequeo 225. Ajá, Janequeo 225. Perfecto. Tenemos otra consulta. Está María en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está María? Bien, gracias. ¿Y de dónde nos llama? Cuéntenos. De Concepción. Muy bien. ¿Qué le quiere preguntar al kinesiólogo? Mira, yo hace prácticamente más de 2 meses que estoy con un malestar. Comenzó en el hombro, que yo pensé que eran síntomas de resfrío, pero esto me tomó, o sea, en este minuto y con estos 2 meses casi intensivos tengo un dolor en el codo, que fui al consultorio, y en el consultorio te ven así, pero bien livianamente, me tocó la parte de encima porque tengo un huesito en el codo mismo que me lo tocó el doctor y me duele muchísimo. Y tengo como inflamado eso. Entonces él me dio solamente paracetamol y un relajante muscular para la noche. Pero el dolor persiste y esto estuve viendo yo en internet, dice incluso que es medio invalidante porque a mí me cuesta levantar el hombro para hacer las cosas a diario. Pero mi dolor persiste demasiado. Ya, María, ¿y tú quieres saber exactamente qué es lo que te pasa, no? Claro, por favor. Vale, vamos a preguntarle a Marco a ver si tiene alguna consulta. Gracias. María, este problema empezó en el hombro y ahora se pasó para el codo. Sí, lo tengo, pero incluso tengo el otro codo, que es de la mano izquierda, del brazo izquierdo, que me está comenzando como a tener los mismos síntomas. O sea, estamos hablando de los dos lados. Exacto. ¿El codo te duele en la parte lateral o te duele en la parte Es como interna? un huesito aquí encima que el que me duele. Ok. En la parte superior del brazo. Bien, María. Vamos. ¿Estamos bien, Sí, sí. Marco? Mira, María, el kinesiólogo te va a responder en pantalla, ¿vale? Gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias por Igualmente, llamar. adiós. Chao. Bueno, le podemos responder a María. La verdad es que siempre que vengo acá trato de decir lo mismo. No podemos ver las patologías del hombro como un ente aislado. ¿Sí? Una disfunción del hombro va a generar disfunciones hacia todos lados. Es probable que esto haya empezado en el hombro y que ahora la pérdida de movilidad del hombro o los movimientos compensatorios para mover el hombro sin dolor estén ocasionando trastornos en el codo, sin ningún problema. Lo más probable, y no puedo asumirlo, es que ella esté haciendo una epicondilitis, que es una inflamación de la musculatura que se inserta en el borde lateral del codo y que es común que se relacione con problemas de hombro. Ahora, los problemas de hombro están muy ligados a la columna cervical y sobre todo los dolores de hombro derecho están ligados a problemas hepáticos. Ajá. Es conveniente también hacer un estudio cuando los dolores nosotros no los encontramos con pruebas muy positivas, le hacemos testes específicos para ver la movilidad del hombro y la verdad es que el hombro no se mueve como nosotros quisiéramos o los test no nos señalan lo que nosotros quisiéramos diagnosticar kinésicamente. Entonces pudiéramos pensar de pronto que el hígado pudiera estar doliendo hacia el hombro. Mira, algo que alguien, bueno, no nos podríamos imaginar, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que mucha gente se sorprende, pero te voy a poner varios ejemplos. El corazón, cuando te va a dar un infarto, no duele en esta parte comúnmente, o sientes un ahogo, pero si te va a dar un infarto duele hacia el brazo izquierdo y hacia el cuello. Por lo tanto, esta víscera envía dolor hacia este hombro. Los riñones necesariamente duelen de la parte posterior y muchas veces parecen un lumbago, pero también duelen hacia la zona genital. Entonces tenemos una serie de órganos que emiten dolores hacia ciertos lugares y que muchas veces nos hacen pensar de que nosotros estamos hablando de una patología traumática, degenerativa del hombro y en realidad son trastornos viscerales que están comenzando a afectar el hombro. Mira qué curioso. Tenemos otra consulta, Emilia, Marco. Tenemos a Suni en el teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. Suni es tu nombre. Suni es mi nombre. Suni, ¿de dónde llamas? De Los Ángeles. Los Ángeles, mira, provincia de Biobío. ¿Cómo está el clima por allá, Suni? ¿Está bonito? Está bonito el día. Bonito. Perfecto. Suni, ¿cuál es tu consulta para nuestro especialista? Mi consulta es la siguiente. Soy paciente oncóloga. Me operaron en junio de un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces me sacaron una cantidad de ganglios y quedé con el brazo, hice tratamiento con el kinesiólogo, ya me dieron de alta, pero el dolor de mi hombro y la escápula no me pasa. Entonces me gustaría saber si eso es normal, que se va a pasar con el tiempo o estoy haciendo otra patología que no sea de la cirugía.
Ya. Marco, ¿tiene alguna consulta? No, ninguna. No, tenemos clarito el tema. Zuni, te agradecemos el contacto y qué bueno que nos llamen de allá de Los Ángeles. Encantada, muy bonito programa. Muchas gracias, adiós. Chao. Marco, por favor. Zuni, no hay dolores normales. Eso definitivamente hay que asumirlo. No existen los dolores normales. Ahora, probablemente la cirugía que ella tuvo ocasionó algunos trastornos de movilidad. Nuestro cuerpo está formado de fascias. ¿Qué son las fascias? Cuando tú compras un corte de carne en el supermercado, te das cuenta que muchas veces la separación entre los vientres musculares está cubierta por una tela transparente que tú la puedes tomar, es un poco elástica. La fascia es un sostenedor importantísimo de nuestro cuerpo. Y además es un elemento propioceptivo, es un elemento que otorga mucha información a mi cerebro de cómo está la posición muscular. Cuando tenemos una cirugía, las fascias se alteran. Y las alteras, como son receptores, si tú tienes un receptor malo en el auto, entonces tu auto va a funcionar mal. Por lo tanto, uno de los tratamientos fundamentales después de que tú has sufrido una cirugía es intentar reordenar tu sistema osteomuscular. ¿Y cómo se hace eso? También tienes que hacerlo con tratamiento facial. Y el tratamiento facial consiste en tomar los vientres musculares, tractarlos para poder reordenar las fibras de la fascia, para poder alinearlas completamente y que el músculo funcione correctamente. Cuando nosotros tenemos una disfunción somática, hablamos de una disfunción del cuerpo, tenemos que concentrarnos no solamente en el fortalecimiento muscular, no solamente en el error de posición que pueda existir en el hueso, sino que también tenemos que enfocarnos muy bien en lo que está ocurriendo con los receptores y la forma en que estos receptores están informando a nuestro cerebro para crear el movimiento. Por lo tanto, si tú estás de alta y sigues con dolor, es conveniente que continúes tu kinesiología. Es conveniente que el kinesiólogo movilice esta escápula para que tengas un rango completo en este huesito que está acá atrás y se mueva bien, y eso genera una buena participación de la escápula en el movimiento del hombro y no genere pinzamientos ni otras consecuencias producto de la cirugía. Bueno, ahí están las recomendaciones para nuestra amiga Zuni. Marco, ¿qué es lo más importante que deben saber ya para redondear el tema los televidentes en cuanto a las lesiones de hombro? Siempre, no existen dolores normales. Si usted tiene un dolor, consulte. No espera que el dolor sea un dolor crónico, no se automedique. Muchas veces nosotros ocultamos algunas patologías de hombro tomando fármaco. Yo digo, me tomé un par de analgésicos y ya se me pasó. Pero la disfunción va a seguir estando. Y lo malo es que yo la estoy escondiendo con estos fármacos. Entonces es bueno que el médico la diagnostique para saber cuál es y poder corregirla. Otra cosa importante es tener mucho cuidado con las actividades que nosotros realizamos. Si nosotros tenemos un trabajo que nos exige mover los hombros de este rango hacia arriba, lo más probable es que con el tiempo generemos un daño crónico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las actividades que involucran hacer operaciones en altura. Tenemos que corregir nuestro puesto de trabajo para que todas nuestras herramientas queden lo más baja posible y no tener que exigir este rango que es completamente normal de funcionamiento. Muy bien, bueno, ya lo saben entonces. Hoy nos ha visitado Marco Loyola, kinesiólogo. Recordemos dónde está tu consulta, Marco. Están apareciendo de todas formas en pantalla. Bueno, el Centro Médico Regional, en Janequeo 225, y el teléfono 2238915. Pero insisto, cualquier consulta la pueden enviar a www.marcoloyola.cl y yo con gusto les voy a responder cualquier inquietud que tengan. Genial, entonces. Bueno, Marco, te agradecemos tu visita en el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana y se vienen las fiestas patrias. Sí, ya se vienen prontito. Bueno, tú también, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Bueno,